Bueno, en estos momentos retomaremos la explicación de los ejercicios del taller de condicionales de programación 2. Este sería el punto 2 que nos indica crear un programa en el que el usuario ingrese un número y el programa determine si ese número es par o no y lo muestra en pantalla. Entonces, para empezar con este código, como siempre, incluimos la librería de estándar input output y creamos la función main del lenguaje C. Entonces, como primera cosa, debemos crear una variable que la vamos a llamar número, que esta pues va a ser utilizada para almacenar el número que ingrese el usuario. Después creamos las instrucciones de print y para que salga la interfaz de la pantalla, lee las indicaciones al usuario de qué debe hacer, y la función de scan para que el usuario ingrese el número deseado y se asigne directamente a la variable número. Después de esto ya empezamos con los condicionales if. Entonces evaluamos si el número, o sea, si el residuo de la división del número entre 2 es igual a cero, indicaría que es un número par, ya que pues cualquier número dividido entre 2 que su residuo sea cero indica que es un número par. De lo contrario, el número no será par, entonces imprimirá en pantalla de que el número no es par. Para esto, listo, entonces vamos a guardar cualquier cambio que hayamos hecho en el código. Vamos a compilar el programa y vamos a abrir el archivo que está acá. Listo. Bueno, entonces nos da la instrucción de que este programa lee un número e imprime si es par o no. Entremos un número. Entonces vamos a ingresar el 2. El 2 es un número par, como podemos saber. Vamos a correrlo otra vez y ingresemos un número que no sea par, el 17, y nos indica que el número no es par. Esto sería todo por el punto 2. Ahora vamos a seguir con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos indica que el usuario debemos crear un programa para que el usuario ingrese un número entre el 1 al 7 y nos indique el día que le corresponde a ese número en la semana. Por ejemplo, sí, o sea, el 2 sería como el martes, que es el segundo día. El 5 sería el viernes, que es el quinto día de la semana. Y así sucesivamente. Bueno, entonces como ya sabemos, siempre debemos incluir la librería de estándar input output, crear nuestra función main y ya dentro de la función main comenzamos a definir nuestros parámetros. Comenzamos con la variable, creamos esta variable que se llama día, que va a ser utilizada para guardar el número del día que el usuario ingrese por medio del teclado cuando el programa esté corriendo. Para eso pues creamos la función de printf que nos ayuda a crear la interfaz y dar las indicaciones. Y como ya sabemos con la scan, el, el usuario puede ingresar su número y se asigna directamente a la variable. A partir de acá ya se comienza a evaluar la serie de condicionales. Que, o sea, si digamos que el día es igual a uno, pues entonces ya sabemos que el uno sería el lunes. Entonces toca crear dentro de esa función if la instrucción que nos diga que debemos imprimir el día correspondiente es lunes. Y así sucesivamente, entonces seguimos. Si no es uno, si día no es igual a uno, entonces entramos a evaluar si día es igual a 2 para ver si tenemos que imprimir el, el día correspondiente es martes. Y si no, seguimos a evaluar si día es igual a 3 y si no, seguimos a evaluar si día es igual a 4 y así sucesivamente hasta que evaluemos que si día es igual a 7 y no es igual a 7, entonces ya nos damos cuenta de que el número que ingresó el usuario está fuera del rango y no sería permitido. Entonces se le enviaría un mensaje de error pidiéndole que intente nuevamente. Para esto vamos a guardar, como siempre, y vamos a compilar el programa.
Vamos a abrir el programa y nos saldría esta interfaz. Nos dice: este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde en la semana. Y se le da una referencia de que 1 es igual a lunes y 7 es igual a domingo. Entonces vamos a ingresar un número, vamos a ingresar el número 4, no, el 3. Y nos dice que el día correspondiente es el día miércoles. Vamos a abrir nuevamente el programa y vamos a ingresar el día 7 y nos dice que es domingo. Todo está perfecto, todo está corriendo bien, no hay ningún problema. Ahora vamos a ingresar un número que esté por fuera del rango. Y ahora nos dice que el dato ingresado no es válido y que lo intentemos nuevamente. Hasta acá este sería el punto 3 completado. Vamos a seguir con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos pide, es muy parecido al ejercicio número 3, pero este programa nos pide un número entre el 1 y el 12 y nos indica cuál es el mes que le corresponde en el año. Entonces empezamos con el código, como siempre. Esto no se mueve de acá nunca. Incluimos la librería de estándar input-output, creamos nuestra función main y comenzamos a definir los parámetros. Tenemos la variable mes en este caso, que nos ayudará a guardar los datos ingresados por el usuario. Las funciones de print, que nos ayudan a crear la interfaz, el scan, que nos permite guardar el dato ingresado por el usuario por medio del teclado, y a partir de acá volvemos a comenzar una serie de condicionales para evaluar el valor de mes y así determinar cuál es el mes al que tenemos que referenciar. Entonces comenzamos con el if. Si mes es igual a 1 significa que es enero, entonces lo imprimiría en pantalla, y así sucesivamente con el 2, que sería febrero, imprimiría que es febrero, y así hasta llegar al 12, que sería el mes de diciembre. Y si no es ninguno de estos 12 casos anteriores, ya nos daríamos cuenta de que el número que ingresó el usuario está por fuera del rango y le pediríamos que intente nuevamente. Como siempre, vamos a guardar todo cambio que le hayamos hecho al código, vamos a compilar y nos sale esta interfaz de ejercicio 4 que nos dice: este programa lee un número entre 1 y 12 e imprime el mes que le corresponde en el año, y nos da la referencia de que 1 es igual a enero y 2 es igual a diciembre. Entonces ingresamos un número, que en este caso vamos a ingresar el 5, que sería el mes de mayo. Podemos ver que está corriendo correctamente. Vamos a ingresar el 8, que sería el mes de agosto. Perfecto. Vamos a ingresar un número por fuera del rango y nos dice que el dato ingresado no es válido, que lo intentemos nuevamente. Hasta acá sería el punto 4. Seguiremos con el punto 5. Este punto nos indica que debemos crear un programa en el que, de acuerdo a la antigüedad de un empleado, que nos indique el sueldo que le corresponde mensualmente. Este ejercicio viene con unos parámetros ya definidos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, que el sueldo anual del empleado siempre es de $40,000, y que, por ejemplo, si el empleado lleva más de 10 años en la empresa, se le aplica un aumento del 10% a ese salario anual. Si el empleado lleva menos de 10 años, pero más que 5, se le aplicaría un descuento del 7%. Si el empleado lleva menos de 5 años, pero más que 3, se le aplicaría un descuento del 5%. Y si él lleva menos de 3 años en la empresa, se le aplicaría un aumento del 3%. Ya teniendo todos estos parámetros en cuenta, entonces ya podemos empezar a construir nuestro código. Desde la función principal empezaríamos a definir las variables, que serían, por ejemplo, la de antigüedad, que por el momento le damos un valor de 0 porque estamos esperando a que el usuario nos dé el valor para poder asignárselo. La variable de aumento, que utilizaremos para almacenar la cantidad
de, pues sí, el porcentaje del aumento que debe recibir de acuerdo a su antigüedad. Creamos esta función de year, que sería el año, sería básicamente la cantidad de meses que hay en un año, que nos pues, va a servir más adelante como para hacerlo un poco más fácil. El sueldo, que es el sueldo fijo al año, que serían los $40,000. Y el mensual, que por el momento le damos un valor de cero, pero ya se le asignará su valor cuando realicemos todos los cálculos. Entonces, siguiendo con el código, pues empezaríamos a crear las funciones de print para que nos cree la interfaz y nos dé las indicaciones que yo ya previamente expliqué. Y ya con la función de scan haremos que el usuario ingrese la antigüedad, el número de años que lleva en la empresa, y lo asignamos a la variable antigüedad. Entonces acá, a partir de esto, comenzamos con la serie de condicionales para evaluar a cada caso. Si la antigüedad del empleado es mayor o igual a cero y también es menor o igual a 3, significa que él ha estado menos de 3 años en la empresa. Ha estado 3 o menos años en la empresa y su aumento pues debe ser del 3%. Entonces ya comenzaríamos a calcular, comenzaríamos a crear instrucciones para calcular el aumento, que sería el sueldo, por el 0.03%. Pues no, el 3%, que pues esto nos daría el 3% de ese sueldo anual. Tenemos la instrucción de mensual, que nos define el sueldo mensual con el sueldo más el aumento que previamente calculamos dividido entre los 12 meses del año. Y esto ya crearíamos la función de print para que nos imprima en pantalla el sueldo mensual es de y desde tantos euros. Este por ciento con el 0.2f es para indicar que debemos imprimir un número de punto flotante hasta los primeros dos números después del punto, y que el número que vamos a imprimir acá debe ser el mensual, que ya indiquemos acá previamente. Bueno, entonces si la antigüedad pues no cumple con este primer requisito, entonces seguimos a evaluar si entonces la antigüedad es mayor a 3 o menor o igual a 5 y menor o igual a 5, y en caso de que sí, haríamos los mismos cálculos para el aumento con el 5% en este caso, y el mensual sería ya el sueldo más el aumento dividido por el año, e imprimiríamos lo mismo que en el anterior, que el sueldo mensual es de tantos euros y tal. Entonces seguimos a evaluar la siguiente condicional y así hasta que en ninguno de estos casos nos dé, en donde determinaríamos que el valor ingresado es incorrecto, porque de pronto ingresó un número negativo, entonces no cumple con ninguno de estos casos y saltaría el mensaje de error. Como siempre, vamos a guardar el código, todos los cambios que hayamos hecho, y vamos a compilar y vamos a abrir el ejercicio del punto 5 y nos saldría esta interfaz en el que nos indicarían todos los parámetros y nos pediría que entremos un número de años que llevamos en la empresa. Y digamos que yo llevo 4 años en la empresa, entonces mi sueldo mensual con el porcentaje de aumento del 5%, porque está entre menor que 5 pero mayor que 3. Entonces mi sueldo sería de 3.500 euros al mes. Y así, entonces, por ejemplo, si ingresamos un número negativo, el, el valor, entonces el programa identifica que pues no es posible que llevemos 1900, menos 1900 años en la empresa, y nos dice que el valor ingresado es incorrecto, que intentemos nuevamente. Hasta aquí voy a dejar el ejercicio 5, ya en el otro video seguiré con el ejercicio 6 hasta el 10. Ya nos vemos.